Y cuando en Sión por siglos mil, brillando esté cual sol. Y cuando en Sión por siglos mil, una expresión, hermanos, una expresión que evoca la eternidad, ¿verdad que sí? Cuando dice por siglos mil, dice el autor de este precioso himno, brillando esté cual sol. Porque dice la Escritura que en Daniel, que los justos resplandecerán. A eso se refiere. Yo cantaré por siempre ahí su gloria por la eternidad. Hermano, hemos estado compartiendo y nos llenamos de tanto gozo el hablar de todo lo que Cristo, la cruz de Cristo, su muerte en la cruz, ha hecho por nosotros los pecadores. Y nos llenamos de gozo y nos llena la necesidad de glorificar su nombre. Pero no en pocas ocasiones, no pocas veces, el creyente se llena de jactancia más que de una gratitud, de presunción más que de una glorificación a aquel que murió en la cruz. Se llena de orgullo más que de una necesidad continua de adorar al que murió en la cruz. Y no en pocas ocasiones la jactancia y el orgullo llenan el corazón del creyente o de las iglesias que se reúnen en el nombre de Jesús. De modo que al hacerlo, por supuesto que robamos la gloria a Dios, lo cual por supuesto es un pecado detestable. Esta mañana hemos recordado la muerte de Jesús a través de una de las grandes ordenanzas que ha dejado para la iglesia, que es el partimiento del pan. Y todas las veces que lo hiciereis, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias. ¿Por qué? Porque es necesario anunciar la muerte de Jesús. Es necesario anunciarlo y nos proyecta un futuro que proféticamente y probablemente escatológicamente está cada vez más cerca. Dice la Escritura, hasta que yo venga, dice el Señor Jesús. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y Él viene pronto. Él viene pronto. Pero en tanto que Él viene, la iglesia ha de dedicar su esfuerzo, ha de dedicar, como decía nuestro hermano hace un momento, todo su ser. Tesalonicenses, el apóstol Pablo, ahí lo dice en el capítulo 5, dad gracias en todo, pues esta es la voluntad de Dios. Y dice la Escritura que que todo nuestro ser, ¿y qué es lo que abarca todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles. Así es como el Señor quiere encontrarnos. En tanto que Él viene, hemos de dedicar todo nuestro ser. El mandamiento de Éxodo 20 no pasa de moda, no deja de ser. Amarás al Señor tu Dios, ¿de qué manera? Con todo vuestro corazón, con todas vuestras fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Tienes que amarlo. Y eso, sin duda alguna, caracteriza al creyente. Este punto caracteriza al Hijo de Dios, al verdadero Hijo de Dios. Pero hermano, en la sociedad que nos ha tocado vivir, el orgullo y la jactancia el cual Dios aborrece. Dios aborrece el orgullo y la jactancia.
es detestable a los ojos de Dios. Es como una traición a los ojos de Dios. Cuando alguien quiere jactarse de la obra de Cristo en la cruz, cuando alguien quiere gloriarse, como si la salvación la hubiera logrado por sus propios méritos, como si el vivir de tal manera hubiera sido por usted mismo, como si la bendición que recibió fue porque usted se portó bien. Usted está traicionando al Dios que envió a Cristo a morir en la cruz. La soberanía de Dios aborrece al orgulloso. Dice la Escritura que ¿qué hace el Señor con los altivos, con los orgullosos? Los ve de lejos. ¿Sí? Los ve de lejos. Es como una rebelión. Cuando alguien se quiere exaltar a sí mismo, es una rebelión contra Dios. Es como decirle a Dios, Dios, tú no debes reinar, ahí el que debe estar reinando soy yo. Y esto lo vemos desde el principio mismo de la creación. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo primero que hubo en el hombre y en la mujer fue un orgullo, un anhelo. Y si nos remontamos todavía más atrás, cuando aquel ser angelical que Dios creó, más hermoso, que le dio muchísimas cualidades, aquel ser angelical que Dios creó para estar en su presencia, se llenó de orgullo y quiso ser igual a Dios. Usted sabe que estamos hablando del enemigo de nuestra alma y que por ese pecado de orgullo, de jactancia, de querer ser igual a Dios, fue lanzado del cielo, fue arrojado del cielo. Y ya lo hemos mencionado, en esa caída, en esa rebelión, Él se trajo consigo a la tercera parte de los ángeles. Millones de ángeles y millones de ángeles se rebelaron contra Dios. Porque el orgullo, hermano, ha sido parte del ser humano. Porque la jactancia ha sido parte del ser humano. La sociedad actual se ha centrado tanto en el hombre que nos ha enseñado que el hombre tiene que ocupar el centro del universo. A eso se le llama egocentrismo o antropocentrismo, de antropos, hombre, centrismo, que debe estar, es el centro. El antropocentrismo y el egocentrismo se han filtrado en la iglesia, han llenado la iglesia también, las iglesias cristianas. ¿Cómo ha de ser en esos mismos términos nuestro comportamiento ante lo que Dios es? Nosotros hemos de ser cristocéntricos. ¿Qué significa eso? Que Cristo debe estar ocupando siempre el trono. Él tiene que estar sentado siempre en el trono, en el centro. Y todo lo que hacemos, por mínimo que sea, por muy sencillo que sea, todo lo que hace el creyente tiene que estar pensando en aquel que está sentado en el trono. Todo lo que hace, la Escritura lo dice, si coméis o bebéis, que son las cosas más comunes que hace durante el día el ser humano, el Hijo de Dios. Si coméis o bebéis, hacedlo todo, ¿qué? Para la gloria de Él. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Él. La semana pasada les dejé en el aire una pregunta para que ustedes hicieran ese análisis. Espero que más de uno o más de dos lo haya hecho. ¿Qué haces los domingos? Desde que te levantas, ¿qué haces los domingos? ¿Te levantas, te preparas? ¿Cuándo? ¿En qué momento comienza tu domingo o el domingo del Señor, el día del Señor para ti? Cuando ya aquí comienza nuestro hermano a cantar la alabanza, o cuando oramos, o en qué momento comienza tu adoración a Dios. Hablando específicamente del domingo, yo creo que nuestro ser tiene que estar pensando en este privilegio que tenemos de presentarnos delante del Padre desde que abres los ojos, ¿verdad? Desde que abres los ojos, y lo decía el salmista, aún en las vigilias de la noche mi espíritu te alaba, ¿verdad?
Pero en una sociedad donde se ha promovido el antropocentrismo, el colocar al hombre en el centro, como que todas las cosas y todos los astros y todo el universo giran alrededor del hombre, como si tú fueras el centro del universo. Y no se espante si aún esta filosofía hueca y sutil, engañosa, diabólica y satánica, no se extrañe, no se sorprenda que esta filosofía se ha enseñado desde los púlpitos a decirle al hombre que es el centro del universo, a decirle al hombre que solamente con que pienses algo lo vas a obtener, que te concentres en algo. Una filosofía satánica que habla de la atracción positiva. ¿Usted ha oído de la ley de la atracción? Solo piénsalo, entre más lo pienses, más lo vas a atraer. Piensa cosas positivas y van a ocurrirte. Piensa en lo positivo y eso va a venir. Si piensas en lo negativo, no, eso lo cancelado y no sé qué tantos movimientos hacen con las manos. Pero esto se ha estado predicando en iglesias pseudocristianas. ¿Por qué? Porque centran al hombre y llegan a la reunión y lo centran y lo hacen sentir que él es el centro de esta reunión. Aquí el único más importante en esta reunión, estará de acuerdo conmigo, es el Señor Jesucristo. Ni es mi invitado, y discúlpeme si usted viene como invitado. Le dijeron que usted era el más importante. No es cierto, lo engañaron. Aquí el más importante es Cristo. Y la iglesia de Cristo se dedica a glorificar su nombre, a exaltar su nombre. Es que esa canción me gusta mucho. Pues qué bueno, hermano, ahí de pasada que te guste, pero no es para ti, es para el Señor. Es para Él. Es para la gloria de Dios. El orgullo, el egocentrismo, es un pecado que el Señor detesta. La altivez de ojos, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, los pies que se apresuran a hacer el mal, es lo que aborrece Jehová. Hablar de orgullo, hablar de jactancia, hablar de altivez de ojos, hablar de autoexaltación, no es un vocabulario que debe estar en un hijo de Dios. Vamos a Romanos capítulo 3, que es nuestro estudio en el que estamos, y hemos pasado por palabras y términos tan importantes. Y vamos a leer, por favor, nuevamente desde el 21 en adelante. Ya está ahí conmigo, 3:21 de Romanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque a través, Señor, del estudio de esta porción de las Escrituras, tu anhelo es, Señor, dejar claro en el corazón de tus hijos
que la salvación comienza y termina en ti y contigo, y que es para ti también, Señor. Que la salvación del hombre jamás, nunca pudo haber nacido en el corazón de un hombre. Y aunque hubiera nacido, jamás, nunca hubiera podido ser realizada. Es solo tú, Señor, ese Dios perfecto, Dios santo, Dios justo, pero también misericordioso y lleno de amor, que pudiste, Señor, reconciliarnos para contigo, para ser llamados para la alabanza de la gloria de tu nombre. Señor, no permitas que se desvíe ese propósito eterno de que seamos para la gloria de tu nombre. No somos para exaltar las virtudes de ningún otro ser, de ninguna otra persona, de ningún otro personaje, de ninguna religión, de ninguna denominación siquiera, sino solo para exaltar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable, para exaltar las virtudes de Jesucristo, para glorificarle, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y todo esto, Señor, para gloria de Dios Padre. Eres tú, y debes serlo, el objeto de nuestra alabanza. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Desde la creación hasta la muerte de Jesús, la manera como Dios manejaba su relación con el hombre fue a través de sacrificios de animales, sacrificios de sangre, que no eran sangre ni sacrificios de seres humanos, sino que Él dejó establecido que en ese lugar que Él había establecido, que Él había indicado cómo se tenía que construir, donde moraba la presencia de Dios sobre el arca del pacto, tenía que hacerse un acto, una obra, que era rociar sangre. Y esto se hizo cada día por muchos años, por muchos siglos. Y si vamos un poquito antes de eso, cuando se dieron las indicaciones acerca de la Pascua, cuando el pueblo de Israel fue liberado, Dios mandó que un cordero con características especiales, que a pesar de que había cierta prisa por sacar al pueblo ya de Egipto después de tanta negativa de Faraón, Dios había indicado que tenía que ser un cordero santo, un cordero especial, un cordero que fuera perfecto, sin defecto, sin enfermedad. Y para esto este cordero tenía que ser dejado 3 días en observación. Lo tenían ahí aparte y lo tenían para eso. Y entonces hasta que llegara el día señalado para el sacrificio, para eso tenía que estar siendo observado. Y entonces llegaba el día del sacrificio y ese cordero era inmolado, era cortado su cuello y su sangre se juntó en un lebrillo, si recuerda la historia. Y entonces esa sangre, como Dios lo había ordenado, fue colocada en el dintel de las casas, porque el ángel de la muerte iba a pasar por ahí. Y entonces esa sangre representaba ahí y apuntaba hacia el Calvario. Una sangre derramada para que Dios pasara por alto esas casas y no entrara la muerte a esas casas. ¿Qué implicaba que la familia de esa casa tenía que hacer? Creerlo. Y después de que lo creía, decíamos la semana pasada, ¿qué significa fe? Creer de tal manera que obedeces. Entonces ellos creyeron, y los que creyeron obedecieron, y entonces esa noche pasó el ángel de la muerte, y donde estaba la sangre en el dintel de la casa no entraba, y ahí no había muerte. Pasaba por alto, ¿sí? Pasaba por alto esa casa.
Y hubo gran muerte y gran llanto en ese tiempo, en ese lugar. Y a partir de ahí, entonces, empezó Dios a dar la orden de que se tenía que hacer de manera perpetua el sacrificio de la Pascua. Y hay algo interesante entre las indicaciones que les dio Dios al pueblo de Israel. Dijo: esto lo vas a hacer todos los años, tal día, de tal manera y siguiendo estrictamente estas indicaciones. Y lo interesante es cómo tenía que explicarse lo que se hacía. Dice: cuando tus hijos te pregunten. ¿Sí se acuerda que dijo eso el Señor? Cuando tus hijos te pregunten: oye papá, ¿y por qué hacemos esto? Entonces tú vas a explicarle a tus hijos: mira, porque hubo un tiempo que éramos esclavos. Y el Señor, con brazo poderoso y brazo fuerte, nos liberó de esta manera, y hubo un sacrificio y la sangre se untó, y entonces la muerte no llegó a nuestra casa. Y cada año que nuevas personas se preguntaban ¿por qué están haciendo esto? Y había una explicación de por qué estaban haciendo eso. Cuando yo le pregunto a usted ¿por qué hace lo que hace aquí en la iglesia? ¿Por qué canta? ¿Por qué ora? ¿Por qué lee la Biblia? ¿Por qué llega a la hora que le dicen? ¿Sí me explico? Hay un porqué. Y si sus hijos no saben, o hijos, si sus papás no saben, explíquenle, por favor. Hijos, explíquenle a sus papás: mira papá, lo que pasa es que así era necesario que pasara, así era necesario que ocurriera, que el Hijo de Dios tenía que morir en la cruz y empezar a tener un porqué de las cosas. ¿Por qué celebramos nosotros la Santa Cena? ¿Por qué celebramos el partimiento del pan? ¿Por qué dice ahí la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga? ¿Qué significa? Debemos de tener respuestas para esto. Y de verdad que es un privilegio poder participar de esta ordenanza con ustedes. Hermano, cuando nuestro corazón es salvo por la gracia de Jesucristo, nuestro corazón tiene que estar dirigido a darle la alabanza y la honra solo a Él, porque solo de Él y para Él. Vaya conmigo ahí mismo en Romanos, y lo compartí hoy por la mañana en la iglesia. Romanos 11 y verso 33 en adelante dice: oh profundidad de las riquezas. Después de todos estos capítulos que escribe Pablo, llega a una conclusión. Pablo mismo, que le fue revelada tantas cosas, tanta sabiduría de lo alto, dice la Escritura que fue llevado al tercer cielo, si en espíritu, si en el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, pero dice que le fue dado ver cosas y oír cosas que no les ha dado al hombre escuchar en su estado natural. Pero dice aquí, él llega a este punto: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y verso 36: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando el orgullo llenó el corazón del hombre, vino la consecuencia lógica. Cuando el Señor da la indicación de ese árbol que está en medio del huerto, no comerás, porque el día que comas de él, ¿qué va a pasar? Morirás. ¿Y por qué no vino el juicio inmediatamente? ¿El Señor falló? ¿El Señor se arrepintió? Dijo, le voy a dar otra oportunidad. No. El Señor retrasa el juicio.
El Señor pospone el juicio. Vemos muchas veces donde el juicio de Dios ante un pecado, ante una desobediencia es inmediato, ¿verdad? Tenemos ejemplos donde en el Antiguo Testamento muchas personas que transgredieron, desobedecieron, murieron en ese momento. En el Nuevo Testamento mencionábamos hace algunos domingos el caso de Ananías y Zafira, que fueron muertos en ese momento cuando tentaron al Espíritu Santo. Lo justo es que así fuera. Si yo te di una indicación y la desobedeces, en ese momento viene la paga del pecado. Pero Dios en su paciencia pospone el juicio, lo pospone. Pero tal y como Dios se los dijo, que el día que comieres de ese fruto, el día que desobedezcas, el día que llenes de orgullo tu corazón y quieras ser igual a Dios, cuando una persona decide en su corazón pecar, cuando ya tiene el mandamiento y decide en su corazón pecar, esa persona se está poniendo en lugar de Dios. Esa persona quiere ser igual a Dios. Dios no tiene razón, yo sé más que Él, yo soy más sabio que Él, y lo que Él dice no es verdad. Eso es lo que está diciendo en su corazón cuando una persona se decide a desobedecer a Dios. De modo que la expulsión del paraíso fue una consecuencia del pecado, pero no fue la consecuencia que Dios les dijo. Dios no les dijo, cuando hagan esto los voy a expulsar del paraíso, ¿verdad? Y la expulsión del paraíso y la esterilidad del mundo y los dolores de parto y el sudor de la frente y la certeza de la muerte vinieron como consecuencia del orgullo. Hermano, el orgullo es un enemigo terrible. El orgullo es algo terrible. Por el orgullo en la actualidad son tantos divorcios. Familias se desintegran por causa del orgullo. Porque no cumples mis expectativas. El egocentrismo es lo que prolifera en las familias y en la sociedad. Porque violaste mis derechos, porque yo tengo derecho, porque me hiciste. De modo que lo que yo pienso, lo que yo siento, mis sentimientos es lo importante. No me importan los tuyos, no me importa lo que piensen los demás. Lo que yo pienso es lo que importa. Traído a la iglesia, ¿qué le dicen a la iglesia? Sueña, ve por tus sueños, lo que tú te propongas en tu corazón se va a cumplir, solo decláralo y esto se va a hacer. ¿Sí lo ha oído? El evangelio o el pseudoevangelio de la prosperidad, ¿verdad? Porque eso le agrada al hombre que le digan. Porque cuando le hablan acerca del cumplimiento de sus sueños, de sus metas, de sus posesiones, te van a dar un aumento en tu salario, ya no vas a ser más el obrero, vas a ser el gerente principal y no vas a tener un carro, muchos carros vas a tener tú. Eso le gusta al hombre, porque le hablan, como dice el apóstol Pablo, conforme a su propia concupiscencia, lo que ya está en su corazón. Y se olvidan de la obra gloriosa de Cristo en la cruz y de darle a Él toda la alabanza. Por eso en 2 Corintios 10:4, donde nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas y para traer toda altivez y todo pensamiento a los pies de Cristo. Cuando venimos a Cristo, así venimos, hermano, altivos. Cuando alguien nos empieza a predicar el evangelio, estamos con una actitud de que pues está bien, uno de estos días le doy chance a Cristo para que ver si transforma mi vida y para que me salve, ¿verdad? Está bien, así como que yo soy el que le estoy dando oportunidad. Me acuerdo mucho cuando le comenzaba a predicar el evangelio a mi esposita. Y hablábamos mucho en ese tiempo de acepta a Cristo en tu corazón.
Y algo que ella inmediatamente me refutaba es, a ver, ¿cómo está eso de que acepta a Cristo en tu corazón? ¿Y Él cuándo te aceptó a ti? Y es verdad, ¿a poco no? Así predicamos luego a Cristo, ¿no? Ándale, ábrele el corazón a Cristo, hombre, dale una oportunidad. Les digo que es como cuando estás ofreciendo por ahí un producto en la esquina, ahí en un crucero, ¿verdad? Estás ahí como los charlatanes, ¿verdad? Ándale, mire, lléveselo, le va a salir bueno. Es más, úselo un mes y si no le sirve, me lo regresa y le regreso su dinero. ¿Sí ha oído esas ofertas? Sí. Parece que el cristiano así está predicando a Cristo. Solo ábrele el corazón a Cristo. Sí, ábrele el corazón. Como si dependiera de ti. Por eso el cristiano se hace jactancioso y se hace orgulloso. No, es que vino Cristo un día y me tocó a la puerta y entonces le dije, Señor, entra a mi corazón y transfórmame y perdóname todos mis pecados. Pero déjame seguir haciendo lo que me da mi gana, Solo sálvame. Lo decíamos la semana pasada, lo quieres recibir como Salvador, pero no lo quieres recibir como tu Señor. Lo quieres recibir como el sacerdote, como el que fue y ofreció un sacrificio perfecto, pero no lo quieres recibir como tu Rey. Por eso hay cristianos jactanciosos que cuando el Espíritu Santo les convence de pecado, de justicia y de juicio y se dan cuenta de todo lo chueco que había estado su fe, nos caemos hacia atrás, ¿verdad? Y abrimos los ojos como platos y entonces pedimos perdón a Dios y decimos, Señor, toda la honra y toda la gloria es para ti. Yo no tuve nada que ver con esto. Y Pablo se encarga de decirnos eso aquí en el capítulo 3 que acabamos de leer. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, con lo único que tú cooperaste en el proceso de salvación y de redención y de reconciliación y de expiación, con lo único que tú cooperaste fue ¿con qué? Pues con tu pecado. Lo único que mereces por esa condición es el infierno. No tienes derecho a nada. Vea usted cómo dicen los siguientes versículos, siendo justificados gratuitamente, no tuviste que pagar ni nada, ni un peso, hablando de dinero, ni una piedra preciosa, ni un kilo de oro. Dice el apóstol Pedro que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, piedras preciosas, con nada. Nada de este mundo podía ser suficiente para que tú fueras rescatado de tu vana manera de vivir. Dice aquí que fuiste justificado gratuitamente por su gracia. Y no es una redundancia cuando dice gratuitamente por su gracia, como si fuera lo mismo. Es su gracia. Y por eso cuando lo estaba leyendo hace un rato hacía el énfasis en su. No es tu justicia. No son tus méritos. Lo único que es tuyo eran tus pecados. Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es ¿dónde? En Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Sí se fija cómo usa ese pronombre de manera repetida? Es su gracia, es su sangre, es su justicia. Para manifestar su justicia a causa de haber por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo nuevamente su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y por eso en el 27 dice, ¿sí entendiste esto? Y el 27 dice, entonces ¿dónde está la jactancia? ¿Por qué te crees tanto? ¿Por qué le echas tanta crema a tus tacos?
No se trata de ti. Tú no eres el centro del universo. Bájate de ahí. Tú no eres el centro. Tú no eres el centro del plan de Dios. Nunca lo has sido. Oh, decepción. Oh, tristeza. Me hubieran dicho eso antes, ¿verdad? Mejor me voy. No, hermano. No eres, no has sido, no eres, ni serás el centro del plan de Dios. No eres. El Señor Jesús lo dice desde el Antiguo Testamento en Isaías: a todos los llamados de mi nombre, ¿qué dice? Para gloria de mi nombre los he creado. Es su justicia, es su redención, es su sangre, es su paciencia. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley queda excluida? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se crea mucho. No debes creerte mucho por lo que haces o por lo que no haces, porque para eso fuimos llamados, para andar en buenas obras. Pero no debe ser motivo de jactancia. Jactancia es gloriarse. Viene de una palabra que está interesante, se llama megalauqueo. Mega es grande. Mega, ¿sí? Grande. Y lauqueo es levantar el cuello. ¿Se ha oído esa expresión? No, es que se anda levantando el cuello, ¿verdad? Pero generalmente lo decimos cuando alguien se está levantando el cuello o está presumiendo algo de lo cual él no hizo. ¿Verdad que sí? No, se anda levantando el cuello que él hizo, y mira, los que anduvieron trabajando fueron estos, ¿verdad? Y él allá levantándose el cuello, ¿verdad? A eso se refiere. La palabra jactancia viene de esa parte. Esa jactancia es mala, hermano. Esa jactancia es mala. ¿Dónde usa Dios nuevamente esa palabra? Cuando las personas hacen planes para el hoy y para el mañana, en Santiago, ¿se acuerda? Que dicen: no, pues mañana voy a ir y voy a vender y voy a llevar y voy a traer y voy a hacer y voy a llevar. Necio, dice, cuando lo que debes decir, ¿qué? Si Dios lo permite. O sea, ¿por qué? Porque Él es el dueño, Él es el soberano, Él es el que permite, Él es el que te da la sabiduría para que hagas la riqueza. Él es el que te abre puertas o te cierra puertas. Él es el que hace descender de lo alto toda bendición, toda buena dádiva, viene de lo alto, del Padre de las luces, no es por ti. Tal jactancia, es donde usa la palabra Santiago, es mala. No hay jactancia. Y con relación a la salvación, hermano, muchísimo menos. No se trata de ti. El hombre nunca ha estado ni estará en el centro del plan de Dios en la salvación. En la sociedad moderna, le repito, el egocentrismo es la manifestación, el egocentrismo. La gente está centrada en su autogratificación. ¿Qué significa autogratificación? Buscar mi propio placer, buscar lo que a mí me gusta, hacer lo que yo quiero. Sí, hacer lo que yo quiero. Solo piensan en ellos mismos. ¿Sí les suena que así está la sociedad? ¿Nada más afuera? ¿Usted cree que no hay aquí alguien? Probablemente usted viene y usted obedece y usted llega puntual y todo porque usted quiere, no porque Dios se lo manda. ¿Y cuál es la diferencia? A final de cuentas, yo de todos modos lo hago. No, hay mucha diferencia. Si usted lo hace por obediencia a Dios o lo hace nada más porque usted quiere. La gente va detrás de sus propios sentimientos, de sus propios deseos, de sus propias posesiones,
de su propio bienestar, de sus propios sueños. Así nos enseña la sociedad. Y todos estos pensamientos se han metido en la iglesia. En la iglesia se ha metido todo esto. Y entonces, desde los púlpitos se predica un Cristo que vino a este mundo, imagínese usted, que vino a este mundo, que dejó su gloria, dejó su trono en el cielo, que se humanó, se encarnó, que nació de una virgen, que vivió de manera santa y que murió en la cruz para salvar su matrimonio. ¿Usted cree eso? Él vino para quitarle el vicio a tu hijo. ¿Para eso vino? Él vino para que tus sueños sean cumplidos. No, hermano. Y sin embargo eso se predica desde púlpitos pseudocristianos, que han quitado a Cristo del centro de la predicación. Y promueven a un Cristo entonces que es la respuesta para todos tus problemas. Por supuesto, vamos a Colosenses capítulo 1, por favor. Y bíblicamente hablando, esto es lo que debemos estar predicando, practicando, porque no es lo mismo predicar que practicar. Colosenses capítulo 1 y verso desde el 15, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo nuestro Señor, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, no para ti. Usted no le ande diciendo a la gente que todo el universo está dando vueltas en sus órbitas para que todo te salga bien a ti. Y que si ya se alineó no sé qué planeta con cuál otro planeta, entonces las cosas te van a salir muy bien. Usted no ande enseñando eso, hermano. Bíblicamente hablando, es el Señor el centro del universo. Bíblicamente hablando, Él es el centro del universo. Todo, absolutamente todo lo que Dios ha hecho, todo y absolutamente todo lo que Dios hace, y todo y absolutamente todo lo que Dios hará, está enfocado en la gloria de su nombre. ¿Sí o no? Sí. En la gloria de su nombre. Y esto incluye, hermano, su salvación. Cuando Dios planeó enviar a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para salvar a un mundo pecador, Él no estaba pensando en el mundo pecador, Él estaba pensando en su gloria. Él estaba pensando en su gloria. Y Juan 17 dice que cuando Jesús está orando al Padre y dice, pero ruego no solamente por esto, sino por todos los que van a creer en mí, por la palabra de ellos. Estaba pensando en mí, sí, pero de manera secundaria, de manera primaria, siempre fue que fuera Él exaltado y su gloria fuera exaltada. La salvación, la cruz, la redención, todo es para Él. El Salmo 115:1 dice, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino ¿qué? Sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros. Es el Dios único, es el Dios
Creador y sustentador del universo. Solo Él es el digno de recibir toda la alabanza. Isaías 45:5, por favor. Qué rápido se va el tiempo. Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Es Él el único. Todo lo que haga su iglesia lo ha de hacer para su gloria. De modo que el egocentrismo, hermano, el pensar mucho, pensar demasiado en sí mismo, es la razón principal por la que muchas veces la iglesia de Cristo no predica a Cristo como debe hacerlo, porque piensa demasiado en Él, en el qué van a decir de mí, en el qué van a decir mis compañeros, qué van a decir mis vecinos, qué van a decir, porque usted se pone por delante, como si usted fuera el más importante. El cristiano promedio vive para sí mismo y no está enfocado en Dios. Vive para sí mismo, no está enfocado en Dios. El cristiano promedio hace cosas buenas, cosas que la iglesia hace, y va a donde le dicen que vaya, pero está enfocado en sí mismo. Esta mañana hemos de cambiar ese enfoque y analizar por qué hago las cosas. ¿Las hago pensando en mí? ¿No es la oración principalmente pensando en mí? Por eso la oración que más le agrada a Dios es la oración intercesora, cuando usted deja de pedir para usted mismo, sino pedir para los demás. Nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba de tener. Considere siempre a los demás como superiores y haga todo el servicio que haga, hágalo como para el Señor. ¿No es lo que dice la Escritura? No mirando cada quien por lo suyo propio, sino por lo de los demás. En ningún momento el Señor le dice que usted debe ir por delante y usted debe ir como la punta del tren, ¿verdad? Hasta adelante. Cuando oramos que se haga la voluntad de Dios y oramos que se cumpla la disciplina de Dios y que se hagan las cosas como Dios quiere, bueno, en los demás, ¿verdad? Dice por ahí que se haga la voluntad de Dios, pero en las mulas de mi compadre, ¿verdad? En las mías no. O sea, cuando vemos que viene la indicación, la orden, la prescripción de parte de Dios, sí, todos los demás tienen que hacerlos y andar derechitos, pero cuando se trata de mis hijos, de mi familia, que afecta a mis intereses, ahí sí como que no, se me hace que aquí sí le está exagerando. ¿No estamos enfocados en nosotros mismos? Cuando es otro el que transgredió, cuando es otro el que la regó, sí, júntenle piedras y córtenle la cabeza, ¿verdad? Pero cuando soy yo, no, Señor, pues se me hace que sí le están exagerando con la disciplina. No, hermano, no debemos estar enfocados en nosotros mismos. Eso nos lleva luego a hacer acepciones de personas. El tiempo está pasando demasiado rápido. La salvación, básicamente, hermano,
La salvación es una manera de glorificar a Dios. Una manera. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto. Y tenemos que buscar todas las partes donde dice la Escritura, todo lo que es para gloria de Dios, y va a ver usted que le abarca toda su vida. Toda su vida, lo decía hace un ratito, incluso en las cosas más sencillas de su diario vivir, de su diario hacer. Así es que dice: si coméis o bebéis, cosas tan sencillas del diario, lo que haces a cada rato, si coméis o bebéis, todo esto tienes que hacerlo para el Señor. Por supuesto que hay muchos seres humanos y una gran multitud que estará en el cielo glorificando a Dios por esa salvación. Y han sido salvos y han sido librados de ir al infierno y hemos recibido vida eterna, pero este no es el propósito principal. Hay dos hombres a través de la historia de la iglesia, Calvino y Lutero, y cuando en uno de los momentos que estaba estudiando a cada uno de ellos, no solamente su vida, sino lo que era su enseñanza, veía una pequeña diferencia en ellos, y era que, y nuevamente, no es que uno esté mal y el otro no, pero uno de ellos enfocaba más y exaltaba más el hecho de los beneficios al ser humano, de las bendiciones de Dios al ser humano a través de la salvación, de la redención, de ese derramamiento de sangre, y veía y exaltaba, y eso es bueno. Y el otro enfocaba más hacia la gloria de Dios. Y nosotros mismos estamos más acostumbrados en pensar en lo que hemos recibido por la muerte de Jesús en la cruz, que lo que Dios ha recibido por la muerte de Jesús en la cruz. ¿De qué manera Cristo murió para Dios? ¿Lo hemos escuchado? Yo creo que pocas veces le hemos dado ese enfoque. Cristo murió para Dios. Cristo murió para Dios. Mire, ahí tenemos a un Dios santo, justo, ¿verdad que sí? Juez justo, santo, que no tiene nada que ver con el pecador. Pero tenemos también a un Dios amoroso, misericordioso. ¿De qué manera la justicia y la paz, la justicia y la misericordia pueden encontrarse? Y lo dice uno de los salmos: la justicia y la paz se abrazaron. ¿De qué manera? Ese atributo de santidad y de justicia de Dios perfecto podía, sin demeritar y sin disminuir, juntarse con la misericordia y el amor de Dios. Mucha gente y estudiosos lo han expresado como un problema moral de Dios. O sea, ¿cómo ese Dios santo podía salvar a un pecador? No podía solamente decir: bueno, está bien, te perdono los pecados. No, porque ese Dios santo dejaba de ser Dios y dejaba de ser santo. Porque en el cielo no ha entrado ni entrará nadie con un pecado, por mínimo que sea. Al cielo no va a entrar nadie con un pecado, por mínimo que sea. Ay, no sea exagerado, hermano, pues sí, no, hermano, es un Dios santo, estamos delante de un Dios santo. Entonces no hay un pecado tan pequeño que no necesite ser perdonado. Lo mismo que un pecado grande necesita perdón y la sangre de Cristo, un pecado pequeño como la mentira, como el chisme, como la murmuración, como esos pecados permisibles que nos hemos llenado luego nuestras vidas. Nadie, allá no va a entrar nada, dice Apocalipsis, ¿verdad? Ese problema tenía que ser resuelto y Dios lo resolvió en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario. La muerte de Jesús en la cruz es para la gloria de Dios. Su efecto en la humanidad
para nosotros, y alabamos a Dios por eso, nos abrió un camino nuevo para poder acercarnos al trono de la gracia. Un medio para la redención. Pero el propósito principal de la salvación era glorificar a Dios. Jesús mismo lo dijo nuevamente en Juan 17, te he glorificado. Y mientras estuve en la tierra te he glorificado. Y le dice, para que vean, donde yo estoy, que ellos también estén, hablando de aquellos salvos del fruto de la aflicción de su alma, de usted y yo. Dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén, ellos también estén. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. La gloria que me diste, la gloria que yo ya tenía desde antes de que, ¿qué? Antes que el mundo fuese. Él ya tenía la gloria. Entonces, todo, hermano, está enfocado en la gloria de Dios. Cuando pensamos en el cielo, y por supuesto nos embelezamos en pensar y nos motivamos y toma aliento nuestro corazón cuando miramos hacia adelante y vemos las promesas de lo que será estar en su presencia. Y muchos pensamos quizá demasiado en las calles de oro, y ya nos estamos imaginando andar patinando en las calles de oro, ¿verdad? En el mar de cristal y en ese lugar, y empezamos a ver todo lo que el cielo será, donde vamos a disfrutar de ello. Y nos detenemos hasta ahí. Pero hermano, pensar en el cielo, enfocados en la paz y en el gozo y en las bendiciones que nosotros tendremos, no es del todo piadoso. No es del todo piadoso. Está bien pensar en ello. Está bien pensarlo de esa manera. Pero ¿a qué vamos al cielo? ¿A qué vamos? A glorificarlo por toda la eternidad. ¿Sí va para eso usted? ¿O tiene otros planes? ¿Qué planes tiene para estar en el cielo? ¿Qué va a hacer? Porque muchos hacen sus planes, ¿verdad? No, lo primero que voy a hacer llegando al... ¡Cállate! No, cuando yo esté allá, lo primero que le voy a decir es... Cállate, no sabes lo que está diciendo. Le vamos a alabar, hermano, por toda la eternidad, porque ese es el propósito. Para eso nos salvó el Señor. Todo lo que vivamos allá será manifestar esa gloria, glorificarle a Él. De modo que la justificación solo por fe, como respuesta a la gracia de Dios, es el tema de esto que acabamos de leer. La muerte de Jesús ha afectado en varias esferas. Usted y yo hemos sido afectados por la muerte de Jesús, ¿sí o no? Nos salvó, nos trasladó, nos hizo nacer de nuevo, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, nos hizo nacer de nuevo, fuimos sepultados con Él en el bautismo. ¿Qué más? ¿De qué manera Dios ha afectado la muerte de Cristo, la cruz de Cristo, le ha afectado a usted? ¿Le cambió la vida? ¿O nada más le dio una maquillada? Claro que le cambió la vida. Hemos depositado nuestra fe en Jesús y el Señor nos ha transformado. Nos libró de la ira venidera. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Jesús también afectó al enemigo de nuestra alma, a Satanás. ¿De qué manera lo afectó? ¿De qué manera le afectó? Le rompió su poder, le rompió su dominio sobre la tierra. Y Hebreos 2:14 nos dice que tenía el imperio de la muerte
y fue y lo destruyó. Destruyó, dice que por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Que por esa muerte, por el temor a la muerte, usted y yo vivíamos toda la vida sujetos a servidumbre, pero el Señor ya nos libró de ahí y afectó de esa manera a Satanás y todo lo que dice la Escritura que va a hacer con esa persona, ¿verdad? Con ese ser. La muerte de Jesús afectó a Jesucristo mismo también. ¿Qué tuvo que hacer Jesucristo? Mire, la única persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se hizo hombre, participó de una naturaleza humana, se convirtió en esa persona que combina la naturaleza divina, Dios y 100% hombre. Y es el único. Ni el Espíritu Santo lo ha hecho, ni Dios el Padre lo ha hecho. Y lo hizo una vez y no lo va a volver a hacer porque no hay necesidad de que lo vuelva a hacer. Jesucristo se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice el apóstol, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Él padeció en obediencia la agonía de la cruz, el pecado sobre sí mismo. La muerte de Jesús en la cruz fue para la gloria de Dios. La muerte de Jesús en la cruz fue para la gloria de Dios. Volvemos a Romanos 3 y estamos terminando. De modo que la cruz de Cristo, su muerte en la cruz, revela la justicia de Dios. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos explicado qué es redención. Comprar en el mercado, comprar en el mercado. El Señor nos compró, pagó un precio. No nada más nos tomó y ya. Él pagó un precio que se tenía que pagar. Jesús no murió para el diablo. ¿Verdad que no? De repente por ahí alguien puede decir, es que tenía que pagarle un precio al diablo. No. El único que puede destruir a alguien en el infierno, ¿quién es? Y él mismo lo dijo, ¿verdad? Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y muchos dicen, está hablando del diablo. No, es Dios el que puede destruir. El que necesitaba que fuera satisfecha su justicia, no era el diablo. El que necesitaba que fuera pagado el precio por el pecado era Dios. Por eso cuando Cristo murió, no murió para el diablo. Cristo no murió para nosotros. Cristo murió para Dios. Cristo murió para Dios. Porque tenía que pagar ese precio para poder rescatarnos. Hay una característica que siempre me ha llamado la atención de un redentor. Cristo es un redentor. Él nos redime y lo que hace se llama redención. Comprar por un precio. El redentor no cualquiera podía comprar. En el Antiguo Testamento hay una ley que se llama la ley del pariente redentor. Eso me gusta mucho, porque tenía que ser un pariente para rescatar a alguien. Y tenía que cumplir con dos características. Ser un pariente, es decir, que tuviera la misma sangre y que tuviera con qué pagar el rescate. Y una tercera, es más, que quisiera pagar el rescate. Jesucristo se tuvo que hacer hombre para estar en las mismas condiciones de aquello que quería rescatar. Estando en la condición de Dios no podía rescatarnos, cumpliendo la justicia de Dios. Él tenía que hacerse hombre
participar de carne y de sangre como usted y yo para poder rescatarnos. Por eso se tuvo que hacer hombre, por eso tuvo que participar de carne y de sangre. Y luego tener los medios para poder pagar el rescate. Y le hago una pregunta, ¿Cristo tenía con qué pagar el rescate? Sí tenía con qué pagar el rescate. Y la tercera pregunta, ¿Cristo quiso pagar el rescate? Bendito sea su santo nombre. Él quiso hacerlo. Él era el único, no había nadie en el mundo que pudiera haber cumplido con esos requisitos, y Él lo hizo para nosotros. De modo que cuando Él nos compra, la palabra redención viene de agorazo. ¿Usted ha oído la palabra ágora? ¿Sí? ¿Qué es un ágora? En algunas ciudades la mencionan, pero es mercado. Entonces, agorazo es sacar del mercado. Sacarlo. Lo compro y lo saco del mercado y no está más puesto a la venta. Nosotros estábamos vendidos al pecado y el Señor paga el precio y nos saca. Por eso dice, no reine más el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. Él nos saca y nos da su gracia para que ese pecado ya no reine más en nosotros. Voy a dejarle hasta aquí. Y vamos a revisar la próxima semana, si Dios lo permite, el próximo domingo, la manera como la cruz glorifica a Dios. Hemos visto cómo revela la justicia de Dios, pero vamos a ver cómo exalta la gracia de Dios, cómo revela la universalidad de Dios y cómo confirma la ley de Dios en los siguientes versículos.